¿Cómo están amigos? Muy buen día. El día de hoy nuevamente estamos en un podcast más y esta vez vamos a abordar temas muy importantes. Recuerden que estamos todos estos días abordando temas importantes sobre finanzas, sobre inversiones, ventas y desarrollo inmobiliario. El día de hoy va a ser una excepción muy importante porque la formación de un emprendedor también tiene que ver mucho con sus patrones mentales sobre el emprendimiento, sobre el dinero, sobre todo cómo eliminar y deshacernos de esos patrones mentales sobre el dinero. Correcto, para eso tenemos un experto el día de hoy. Ha ayudado a muchos emprendedores, a muchos vendedores, ha ayudado también a otros mentores. Mentor de mentores el día de hoy lo tenemos a Abel Meléndez. ¿Cómo estás, Abel? Qué gusto. ¿Qué tal, Heiner? ¿Cómo estás? Un tremendo gusto. Gracias también a toda la gente que nos está viendo a través de este programa. Felicitarte realmente porque hay mucha gente que busca ese tipo de información y en tiempos como estos donde encuentras todo tipo de información en las redes sociales, uno ya no sabe a quién creer, uno ya no sabe a quién seguir y alguien que está empezando se pierde. Entonces, qué bueno que estés creando ese tipo de contenido, este tipo de estructuras para que el emprendedor, la persona que quiere salir adelante, que quiere construir algo grande en la vida pueda tener este material. Te felicito de verdad por lo que estás creando. Muchísimas gracias por eso. De hecho, tuve que escoger a los mejores influencers, a las mejores figuras, las cuales hablan más de sus resultados. Y qué mejor que estés aquí. Gracias por tu tiempo. Sé que este podcast, La Voz del Emprendedor, va a ser muy productivo para muchos vendedores, asesores y para muchos emprendedores. Eso es lo más importante. Hable a esto. Yo sé que el público, algunos ya te conocen, pero también nosotros, para alcanzar o tener un poco más de alcance, hemos sacado este programa. Me encantaría que nos comentes un poco de ti. Siempre me dicen, las historias venden y cuéntanos tu historia, y en realidad pocas veces lo he contado, pero tengo una trayectoria muy interesante. Yo caminaba 2 horas diario para llegar a estudiar a mi colegio y no porque de repente me gustaba entrenar para chasqui ni nada por el estilo, solo que me di cuenta de algo. La realidad en la que estaban viviendo mi entorno, mis vecinos, era algo que no era para mí, porque me di cuenta que su máxima aspiración era culminar la primaria y luego ya comprometerse y no hay nada de malo en ello, simplemente era algo que no quería para mí. Algo que a mí me ayudó muchísimo, Heiner, fue que desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, me ha gustado la lectura. Todo libro que había en mi casa lo leía, ¿no? Y eso fue que a través de los libros yo empecé a viajar por el mundo, a imaginar, a fantasear en ese momento donde yo decía, lo único que me puede sacar de aquí es el estudio. Y no me importaba la cantidad de tiempo que tenía que caminar, pero lo hacía porque estaba decidido a buscar algo diferente. Y no ha sido nada sencillo. No ha sido nada sencillo. Cuando yo terminé la secundaria, yo tenía clarísimo que quería estudiar. Y cuando mi padre me pregunta, me dice, ¿qué carrera quieres estudiar? Yo le dije, tal carrera. Y él se sorprendió porque lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces me acuerdo que él fue a la ciudad, ¿no? A Cajamarca, que es de donde yo soy, de la región Cajamarca. Él cuando regresó me dijo, ¿sabes qué? Lo siento, hijo, es algo muy caro, no está dentro de mis posibilidades apoyarte para esa carrera, que era civil, ¿no? Que era civil. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a apoyar para que estudies en el pedagógico, ¿no? Educación. Una semana no le hablé a mi papá. O sea, yo tenía una lista, ¿no? Si no era esta carrera, esta, o tenía una lista, pero dentro de esa lista no existía la educación, ¿no? Terminé estudiando educación y algo muy noble que yo rescato de esa carrera, me di cuenta de algo. Me di cuenta que un educador, ¿no? En este caso primaria, secundaria, tiene una tarea muy noble. O sea, rescaté 2 cosas muy grandes aquí. La primera es que me di cuenta que si un arquitecto construye mal una casa, lo tumba y lo hace de nuevo. Alguien de repente hace mal una obra, lo vuelve a hacer. Pero un docente, si ya formó mal a una persona, le colocó de repente ideas, semillas en su mente, eso va a marcar para toda su vida. De hecho, eso me di cuenta lo primero. Lo segundo que me di cuenta es que la educación estaba obsoleta. Me di cuenta que todo estaba evolucionando, la tecnología, todo estaba evolucionando, excepto la educación. Y cuando yo un día tuve la oportunidad de conversar con uno de mis profesores, yo lo admiraba mucho a este profesor porque era una eminencia, conocía muchísimo, tenía mucho conocimiento, lo admiraba un montón. Y un día se acercó para pedirme prestado dinero. Yo estaba arrancado, estaba estudiando y me dice, ¿a tu papá no tendrá dinero para que me preste? Ese día, Heiner, una alerta se activó en mi cerebro. Yo dije, claro, o sea, si una eminencia que yo admiro un montón, esta es su realidad, o sea, ¿qué futuro me espera a mí? Y me puse a preguntar a varios amigos que ya habían terminado, que estaban trabajando a 3, 4, 5 horas, muy lejos, muchos, con una realidad económica. Y yo dije, wow, o sea, esto yo no quiero para mí. Y me puse a buscar algo diferente. Que estuve 6 años en la policía, tomé decisiones muy arriesgadas, de hecho, más 2 de formación, 8 años en sí en la policía. Y dentro de esa búsqueda de querer algo mejor, había una constante
que nunca dejé eso y que nunca lo abandoné eso, que era, número uno, ayudar a la gente, esa pasión por ayudar, por seguir impactando en muchas personas. Y lo segundo, que nunca perdí esas ganas de emprender, de salir adelante, de tener muchas metas, muchos sueños, de tener la seguridad de que había una forma de cómo poder vivir una vida diferente, de viajar, de conocer, de crear una vida diferente. Yo realmente, o sea, que no tengo, que esas personas tienen, que yo los veo de repente viviendo una vida que yo quisiera, ¿no? Y eso fue que despertó mi hambre por emprender después de pasar tantas cosas. De hecho, ya próximamente estoy sacando mi libro, estoy contando mi historia completa. Sí, el 2014 empecé a emprender. ¿Cuáles fueron tus mayores retos? De hecho, uno para ser doctor hay que estudiar, ¿no? Para ser doctor. Si quiero ser policía, o sea, tienes que llevar un proceso, ciertos cursos. Lo mismo sucede en cualquier carrera, pero también para emprender no sale la fórmula de inmediato, ¿no? También hay que vivir un proceso. ¿Cuáles fueron esos mayores retos que tú viviste en ese proceso? Bueno, si hablamos de retos ahora, yo ya entiendo el juego de la vida y cada vez que viene un reto, quiere decir que viene algo grande. Yo sé que viene una bendición detrás, pero obviamente no siempre lo entendí y me han pasado un sinnúmero de retos, ¿no? Y algo que yo aprendí mucho de mi padre es a ser una persona arriesgada, decidida, una persona que no le teme a nada, ¿no? Enfrentarse al mundo con todo. Y he cometido muchos errores, he tenido un sinnúmero de retos desde que ingresé a la policía. Me acuerdo que el proceso de admisión, cuando yo estuve postulando, se aplazó un poco más. En el pedagógico me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te podemos dar más permiso, o sacas licencia y no sé, lo retoma más adelante, o ya pierdes la carrera. Pero el sacar licencia, el sacar el permiso implicaba que el próximo año podía retomarlo, pero mi promoción era la última, ya no había una promoción luego de mí, ¿no? Entonces yo estaba más de la mitad de la carrera y si no ingresaba en la policía, yo perdía la carrera, perdía ambos. Entonces yo no tenía opción. Yo dije, lo hago o lo hago. O sea, esa determinación a un nivel tan fuerte de que había cero duda, hizo, creo que yo pueda conseguir eso, ¿no? De hecho. Cuando yo estaba en la policía ya, cuando yo tomé la decisión, yo dije, ya estoy preparado para un siguiente nivel, no tanto por la parte económica, sino por la parte emocional, por la parte mental. Yo dije, ya, ok, gracias al empleo, gracias a la policía, ya voy a emprender, voy a hacer negocios. Fue uno de los retos muy grandes que tuve que enfrentarme a mi familia. Y no, específicamente fue a mis padres, ¿no? Porque mi papá y mi mamá me dijeron, hemos dejado de comer un pan, hemos dejado de ponernos una camisa para que seas policía, para que seas el profesional de la familia, ¿no? Entonces, estás tirando todo a un tacho, ¿no? O sea, y de hecho, para hacer corta la historia, yo le dije, papá, mamá, no quiero que me entiendan, solo respete mi decisión y el tiempo simplemente no va a dar la razón y punto, ¿no? Yo te amo, te quiero, te respeto, todo lo que tú quieras, pero solamente te pido, por favor, que respetes mi decisión. O sea, no fue fácil, o sea, dar esa respuesta en ese momento no fue sencillo, lo pensé un montón de veces, o sea, enfrentarte a tus primeros mentores, tus padres, ¿no? Que hicieron todo por ti. Y de ahí en adelante el camino del emprendimiento no ha sido nada sencillo, desde perder amistades, desde tener familias que tú estimabas mucho, que se vuelquen contra ti, de confiar en personas. De repente sí, en una ocasión confié en las personas equivocadas y eso me conllevó a grandes pérdidas, no solamente de grandes amistades, de amigos que había construido por años, sino también pérdidas económicas. Tú sabes que yo te conté en algún momento, yo tuve una pérdida económica muy fuerte, ¿no? Que fueron un poquito más de 3 millones y en ese momento la vida se me derrumbó porque eran durante 5 años que yo le había dedicado mi tiempo, mi energía. Tú sabes que yo no me gusta parar, estoy siempre moviéndome y viajaba a la semana, tomaba 2, 3 aviones, me movía de ciudad en ciudad por varios países, estuve en más de 14 países y a veces descuidando a mi familia, a veces descuidando muchos aspectos, que yo lo que quería realmente es construir un imperio, quería construir un legado y el punto está en que lo estaba construyendo tal vez en el lugar incorrecto, ¿no? La intención estaba muy buena. Claro que sí, o sea, tenía toda la intención, las ganas, siempre lo que yo he buscado, ayudar a la gente, impactar en muchas personas en el mundo. El punto está en que confié en las personas incorrectas, por inexperiencia tal vez, porque no evalué. Claro, ahora ya lo entiendo que todo fue perfecto, fue para aprender, ¿no? Porque obviamente cada reto, cada desafío te vuelve más resiliente, te vuelve más sabio, ¿no? Ahora lo entiendo, pero muchas veces hay momentos que en ese momento exacto no lo entiendes, ¿no? Claro, como dice Steve Jobs, ¿no? Cuando unes los puntos de adelante hacia atrás es como que recién toma sentido, pero en el momento
es duro. Yo pasé medio año de depresión. Estuve desesperado. De hecho, tenía algunos ahorros y llegó un punto en que ya se me terminaban los ahorros. Yo dije, ¿qué hago con mi vida? Justo vino el tema de la pandemia. Fue una etapa de mi vida donde dijo, wow, o sea, fue muy interesante. En ese momento, me acuerdo que cuando yo estaba viviendo esa etapa de depresión, de estrés y todo eso, no tenía ganas ni de leer un libro porque yo tenía un montón de libros y es como que había una confrontación entre yo mismo, entre esa necesidad de quedarme ahí, haciéndome la víctima, y había una parte en que me decía, oye, pero tienes información, tienes herramientas, aplícalo, ¿no? Entonces, pero en ese momento, nada de eso, o sea, no quiero nada, no quiero saber nada, ¿no? Y en un momento de mucha desesperación busqué ayuda, ¿no? ¿Cuál fue la mejor decisión que hiciste en ese momento para salir de ese estado? Considero que el hambre, porque ya se me terminaron los ahorros, o sea, fue el hambre, tenía una carga familiar y decía, ¿qué va a hacer con mi vida? Y todos las metas, los sueños que en algún momento tenía, o sea, pero más que por encima de eso, porque en algún momento los sueños, las metas suena ilusión y romántico muchas veces y todo bonito, sí. Pero llega un momento en que hay algo más duro que eso, más fuerte que eso, que es el hambre. O sea, yo dije, o sea, ya si no me muevo, no tengo para comer y mis hijos, y entré en un tema de desesperación y busqué ayuda. O sea, ahí fue que yo dije a un lado los libros, a un lado los cursos, todo lo que yo había aprendido, agachar la cabeza, y yo dije, tengo que buscar ayuda profesional. Y dice la frase, ¿no? Que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y apareció el maestro cuando yo ya estuve, o sea, en un punto muy crítico ya, donde yo ya estaba en rojo, definitivamente ya estaba en -0, y aún así, mira, necesitando esa ayuda, es como que había una parte de mí que no decía, no lo necesito, ¿no? Porque yo tengo la información, porque yo sé más, ¿no? Entonces había una parte en que una parte que yo desesperadamente lo estaba buscando, y eso creo que ese fue el punto clave en sacarme de ese hueco, la ayuda que busqué. Buenísimo. Oye, que bueno, detrás de cada persona, de cada emprendedor siempre hay una historia muy importante, pero literal tú quemaste prácticamente todos tus barcos, ¿no? O sea, te ha costado esa profesión que tanto anhelabas, al final renunciaste a eso. ¿Qué tan duro? Algunos decían, ¿qué tan duro debe ser eso? Pero esas decisiones fueron para, literal, tu intención era para bien, pero al final esto nuevamente fracasaste. Oye, ¿cómo lo tomas tú el fracaso? Creo que hablemos de lo contrario, ¿no? Pero ni siquiera lo contrario, porque pensamos que lo contrario de fracaso es éxito, ¿no? El éxito es un mal maestro, porque pocas veces aprendes de él, pocas veces. En cambio, el fracaso es crucial, o sea, mientras más fracasas, tienes más probabilidades de aprender. No digo que te garantiza el éxito, ojo, porque hay mucha gente que fracasa y se queda ahí. Solo que el fracaso es un gran paso, una gran oportunidad para poder aprender y para poder seguir avanzando. Entonces yo, si hay un deseo que siempre en todas las pláticas, conferencias, talleres que hablo con la gente, y yo le digo, de verdad, o sea, yo no quiero motivarte que no te vas a equivocar, que no vas a fracasar. De una vez te ahorro el tiempo, vas a fracasar, te vas a equivocar, pero hazlo rápido. O sea, si de todas maneras me voy a equivocar, ¿quieres equivocarte de aquí a un año o lo quieres hacer ya mismo? Porque si lo haces ya mismo, tienes la opción de que lo vuelvas a intentar, y si es que te equivocas, no importa, lo vuelves a intentar hasta que te funcione. Hay un libro que me encanta, es un libro maravilloso, o sea, te garantiza el éxito cometiendo todos los errores. Si tú eliges solo una área y te vuelves experto en eso, por más errores que cometas, o sea, igual vas a tener éxito. O sea, el punto está en que vas a encontrar aprendizaje. Esa es la única oportunidad que tú tienes de poder aprender, pero no solo aprender, sino también de forjar tu temple emocional, de forjar el carácter de una persona, en que tú nuevamente tengas esa capacidad de levantarte una y otra vez. O sea, el fracaso no quiero que lo vean como algo de lejos, con miedo, sino abraza el fracaso, abraza esas caídas, porque es ahí donde se templa las emociones, se templa justamente ese carácter que necesitamos en un emprendedor si quieres alcanzar tu metas y sueños. Comentabas que tuviste una pérdida muy importante para ti, más de 3 millones. ¿Tú crees cuáles fueron los factores, muy aparte de haber tomado decisiones tal vez incorrectas a la hora de elegir tal vez el camino no tan adecuado? ¿Por qué crees que no pudiste retenerlo, parte de eso? Hay varios temas muy importantes en ese aspecto que en el momento no lo entendía. El punto está en que yo en algún momento compré una idea de éxito, ¿no? Ahí me dijeron que el éxito era viajar, era tener casas, carros, era los mejores restaurantes, hoteles. Y yo compré esa idea genuinamente y iba por ella. O sea, yo fui por ello, pero ¿sabes qué? No me dijeron a costa de qué, me fui a costa de lo que sea, logré todo eso, pero siempre tuve una sensación de vacío. O sea, es como que, oye, pero siento igual, o sea, no veo ningún cambio. O sea, internamente no siento nada diferente, ¿no? Me di cuenta que una de las cosas que yo había hecho, compré una idea de éxito que no era mía,
o sea, realmente eso no era éxito para mí. Entonces yo lo que los invito a la gente es que definas cuál es tu idea de éxito para ti. O sea, deja lo que te han dicho, lo que en algún momento leíste, está muy bien, te inspiraron, genial, pero define cuál es tu idea de éxito para ti. Y eso no era para mí, pero yo me fui por algo que no era mío. Buscaba un vacío que tenía con cosas muy externas, que no está mal en ello, pero tenía muchas carencias internas. Me di cuenta que a lo largo del camino que yo había cometido muchos errores, lastimé a mucha gente, me lastimó mucha gente, me lastimé muchas veces a mí mismo, y eso hizo que a nivel emocional genere como un vacío interno, que mientras más yo llenaba ese vacío, sentía que ese vacío se hacía más grande. Y eso a nivel inconsciente, ahora como ya conozco cómo opera, cómo funciona la mente, me doy cuenta que tú tienes que regresar a ese evento, confrontar ese evento, aprender de ese evento, poder como que saldar esos temas pendientes para que internamente, como digas, con la vida ya estoy en paz contigo, ya todo está resuelto. Pero mientras tú tengas esos temas pendientes, hay una deuda de por medio, ya sea una deuda que te tienen, una deuda que tú tienes, ya sea que te tenga o que tú tengas, es lo mismo para la vida. Y recuerda que la vida no puede tener espacios vacíos, tiene que completar esos espacios vacíos. ¿Y cómo lo va a completar? Es que es la parte más loca esto, en que si tú no te haces cargo, la vida se hace cargo y la vida lo va a completar. Pero cuando tú lo haces, tienes chance de aprender, de poder despertar la resiliencia y todo lo demás. Pero cuando la vida lo hace, no es agradable, es un poco doloroso. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma como lo completa la vida es a través de enfermedades, a través de estafas, de pérdidas, de robos, a través de muchas cosas que no son nada agradables. Entonces yo digo, o sea, si tú no te haces cargo, en ese momento yo no me hice cargo de toda esa parte emocional porque consideraba que no era importante la parte espiritual, la parte interna. Yo pensaba que era algo como que ya, ¿no? O sea, para cuando tenga mucho dinero, tenga libertad financiera, ahí le voy a dedicar un tiempo para eso, pensaba yo, ¿no? Y solamente me enfocaba en lo otro, en crecer en esa parte, y me había descuidado todo lo otro. Y la vida me dio en la parte que más valoras, porque la vida hace eso, ¿no? En la parte que más valoras, ahí te golpea. A mí me tocó eso, o sea, tuve esa pérdida, estuvo fuera de mi control, y también yo creo que era necesario para poder yo medir un poco el tema de, porque era una persona muy arriesgada. O sea, es bueno ser arriesgados, pero hay que tomar riesgos controlados, hay que minimizar los riesgos. Ahora ya tengo mis propias reglas, ¿ok? Pero en ese momento no era, ¿no? Vámonos con todo y a la loca y arriesgado y nada me detiene. Y fue una gran escuela, una gran oportunidad para aprender. Tomé decisiones muy arriesgadas. Oye, ¿qué le dirías a Abel Meléndez antes de arrancar un emprendimiento si estuviésemos hablando de acá hace una década? Mira, qué buena pregunta, porque hace una década yo empecé, o sea, hace 10 años yo empecé a emprender. Yo empecé a emprender en marzo del 2014, un poquito más de 10 años ya. ¿O cuáles serían esos consejos que te gustaría recibir para no fracasar? Mira, en la parte económica, mira, yo daría 3 consejos, ¿no? Primero, en la parte económica, le diría, hay una regla, que es la regla de las 3 R's, ¿no? Cuando vas a invertir o vas a hacer un negocio, evalúa siempre las 3 R's, ¿no? La primera R es del riesgo, y lo más importante, esto que estás haciendo, ¿estás dispuesto a asumir con este riesgo? O sea, si es que lo pierdes, ¿no te afecta? ¿Realmente es algo que tú estás controlando con este riesgo? ¿O cuánto estás dispuesto a arriesgar, ¿no? O sea, evaluar el riesgo. O sea, una vez que tienes controlado el riesgo, de minimizar el riesgo, de que dependa de ti, vamos a la segunda R, que es esa inversión o eso que tú estás realizando, ¿en qué tiempo te va a retornar? El retorno. ¿Okay? Si evaluamos el tiempo versus el beneficio, y es algo que me conviene, pasamos al tercer punto, que es la rentabilidad. Recién ahí evaluamos la rentabilidad. O sea, yo le diría, evalúa esos 3 aspectos muy importantes, y si tú tienes controlado, tienes las respuestas para las 3 preguntas de las 3 R's, pues dale con todo. Buenísimo. Primer consejo que yo le daría. El segundo consejo le diría, y lo que no lo digo yo solamente, lo dicen los grandes titanes del mundo, emprendedores, personas de mucho éxito, 85% es psicología. El concepto es similar. Uno dice 85, 90, 80%, ok. O sea, pero la gran mayoría de lo que va a depender tu éxito, tus resultados, es de tu psicología, de la parte interna. Lo que decía T. Harv Eker, que el 2014 no lo entendía. Correcto. Mi mundo interior crea mi mundo exterior, decía. No lo entendía en ese momento, ¿no? Yo me lo repetía una y otra vez, pero no entendía. Me di cuenta que tenía que tener la capacidad de aprender, primero, a confrontarme a mí mismo, de conocerme internamente, de manejar mi psicología, de manejar la parte interna. No solamente la parte emocional. De hecho, la parte emocional es una parte, sí. La parte espiritual, la parte energética, cosas que yo los veía muy superficiales, muy triviales, quizás por muchos años. Y eso es lo que yo le diría, ¿no? Yo le diría a ese Abel Meléndez, yo le diría, cuida tus emociones, no tanto porque lo manejaba. Era una persona que rápido no tenía esa capacidad de odiar, de guardar rencor. No era así. Yo más bien le diría, cuida tu energía. Le diría, cuida la parte espiritual. Trabaja en la parte espiritual.
porque si de algo yo me di cuenta, todas las personas prósperas del mundo son altamente espirituales. O sea, si quiere una persona tener mucho éxito, ser muy próspero, y cuando yo hablo de prosperidad, no solamente hablo de dinero, hablo en todos los aspectos de la vida, son personas muy espirituales. O sea, si tú quieres tener riqueza, abundancia, prosperidad, están alineados a todo. Tienes que ser muy espiritual. La espiritualidad es directamente proporcional a tu cantidad de riqueza. Punto y sencillo. Ese es el segundo consejo que yo le daría, ¿no? Y el tercer consejo que yo le daría simplemente es apalancamiento. O sea, apaláncate de otras personas. Desde, no solamente del tiempo, no solamente del dinero, sino también de muchos recursos, de muchas personas, que a mí me costó mucho soltar esa parte. Yo tenía un concepto muy arraigado que lo aprendí de mi padre, que decía, si quieres que las cosas salgan bien, hazlo tú mismo, porque mi papá fue, y es hasta ahora todavía un autoempleado, ¿no? Es un empleado empedernido que desconfía de las personas, que nunca delega nada, y eso me costó mucho a mí. Me costó mucho en confiar en las personas, y cuando yo dije, oye, ¿por qué no estoy confiando en las personas? O sea, ¿por qué es que me estoy limitando? Y es como que rompí la muralla, pero me fui con fuerza y confié de manera muy apresurada, creo yo. No evalué, no me puse reglas y confié. Es ahí cuando yo confié en personas equivocadas. Es como que de un extremo que no confiaba, fui al otro extremo, es como que con el que venga, ¿no? Y es bueno confiar en las personas, pero también es bueno evaluar con qué tipo de personas te vas a asociar, en qué tipo de personas vas a confiar, y empecé a valorar mucho ese tema humano. Esos son los consejos que yo le daría a ese Abel Meléndez, emprendedor que está empezando hace 10 años. Excelente. De hecho, que este podcast está siendo extraordinario. Sé que se va a compartir con mucho en diferentes plataformas para que ustedes se inspiren, para que estos consejos lo tomen para obviar o no morir en el intento. De hecho, este podcast vamos a ampliarlo, vamos a hablar temas muy importantes sobre finanzas, y esta vez vamos a abordar temas específicos sobre la mentalidad de riqueza. Abel Meléndez decía, primero creo mi mundo interior para luego hacerlo realidad o crear mi mundo exterior. Así que vamos a abordar en el siguiente podcast. Asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo.